Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos a punto de comenzar. Vamos a esperar unos minutitos para poder comenzar con la transmisión de este webinar. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera saber si me escuchan los que ya están dentro de la plataforma.
Hola, buena tarde. Yo soy Samir Lima. Vamos a esperar unos 2 minutitos más para poder comenzar y esperar que los demás se unan a este webinar. Gracias. Hola, buena tarde de nuevo. Yo soy Samir Lima. Soy Client Success Manager de eCGlobal y hoy vamos a tener el webinar sobre conversaciones en tiempo real que generan insights más profundos. Bueno, vamos a comenzar aclarando, bueno, ustedes ya saben, que vivimos en un mundo digital donde la información, tanto buena como mala, se está moviendo más rápido que nunca. Pero ¿cómo puede la investigación tradicional mantenerse al día con la velocidad actual, aún dando calidad necesaria? Bueno, actualmente la investigación de mercado tradicional aplicamos dos metodologías. Una es focus group y la segunda es encuestas online, entre otras metodologías. Bueno, los estudios focus group, que son estudios cualitativos, obtenemos calidad de insights. También podemos hacer muchas preguntas, la mayoría son abiertas. Tenemos la flexibilidad para moldear las preguntas y el rumbo de la conversación de acuerdo a las respuestas de los participantes. Y sin embargo, el análisis de la información es lento. Seguramente ustedes ya sabrán que tarda alrededor de una semana o más, y es muy probable que tras el análisis nos demos cuenta que nos faltan hacer más preguntas de acuerdo a los resultados. Además de que la calidad de los insights, son buenos. Sin embargo, podríamos, como ya lo comenté, podríamos perdernos algunos datos en el camino. Por otro lado, tenemos a las encuestas online, que son estudios cuantitativos, y en estos estudios, podemos tener rapidez en los resultados, podemos tener un número grande de respuestas al mismo tiempo, podemos también tener calidad en los insights. Sin embargo, algunas veces no tenemos respuestas cualitativas y no podemos modificar las preguntas de acuerdo a los resultados, por lo que podríamos pasar por alto información valiosa. Y bueno, es aquí donde actúa y se desarrolla nuestra nueva plataforma que se llama Remesh, que justamente cubre ambas metodologías a través de la plataforma manejada por inteligencia artificial, que gracias a sus algoritmos nos permite tener respuestas cualitativas y cuantitativas al mismo tiempo. Suena como un sueño, ¿no? Bueno,
Vamos a construir entonces conversaciones auténticas juntos. eCGlobal hizo una alianza con Remesh para poder ofrecer a sus clientes una herramienta completa. Nosotros, eCGlobal, ayudaremos con la disposición de nuestro panel online que consta de más de 1 millón de consumidores a nivel Latinoamérica. De esta manera, acercamos a nuestros clientes la plataforma y los consumidores a través de una previa selección y guiamos a nuestros clientes en el proceso de implementación. Ahora, junto con Remesh, nosotros podemos descubrir, idear y retroalimentar. Podemos descubrir cómo se comportan las personas, qué cosas priorizan y qué problemas tienen. Podemos hacer una lluvia de ideas sobre diferentes maneras de resolver el problema y obtener retroalimentación inicial. También podemos tener retroalimentación sobre conceptos reales e identificar maneras de mejorar. Algunos de nuestros ejemplos, bueno, es, por ejemplo, un banco internacional quería desarrollar una nueva iniciativa centrada en las mujeres y necesitaba conocimientos sobre los desafíos que enfrenta en la banca. La solución fue que a través de un socio de investigación de Remesh, establecieron y mantuvieron una conversación con más de 150 mujeres consumidoras de banca para hablar de hábitos y actitudes generales, desafíos bancarios y específicos que inspiraron al grupo a idear incluso in situ. El resultado es que al final el banco fue capaz de aprovechar un atributo específico encontrado en las tiendas digitales que faltaba en el mundo bancario para dar prioridad a las iniciativas de desarrollo. Me está comentando, vamos a interrumpir un poquito, me está comentando mi equipo que tenemos un problema al momento de transmitir las diapositivas. Creo que no pueden ver correctamente. Un segundo, por favor, vamos a arreglar esto.
Hola, ya arreglamos el problema que teníamos. Ahora sí van a poder ver toda la conversación. Bueno, como les estaba comentando, la plataforma Remesh puede tener ambas cosas, que son la calidad de los insights de forma profunda y también puede tener velocidad en las respuestas de forma deseada, así como las encuestas online. Y justamente es cuando eCGlobal, bueno, entra en alianza con Remesh para poder ofrecer a sus clientes una herramienta completa. Nosotros ayudaremos con la disposición de nuestro panel, con que consta de más de 1 millón de consumidores a nivel Latinoamérica. Y de esta manera acercamos a nuestros clientes la plataforma y los consumidores a través de una previa selección. Con esta plataforma nosotros podemos descubrir, idear y retroalimentar. Algunos de los ejemplos es, como les comentaba, el Banco Internacional quería desarrollar una nueva iniciativa centrada en las mujeres y necesitaba conocimientos sobre los desafíos que ellas enfrentan en la banca. Así es que a través de Remesh se estableció y se mantuvo una conversación con más de 150 mujeres consumidoras de banca para hablar de hábitos y actitudes generales. Al final, el banco fue capaz de aprovechar un atributo específico encontrado en las tiendas digitales que faltaba en el mundo bancario para dar prioridad a las iniciativas de desarrollo. Algún otro ejemplo es que varias empresas querían aprovechar la cumbre de la organización de investigación para resolver problemas claves de la industria, pero lucharon para encontrar un camino rápido y eficaz en diversas fuentes de soluciones. Así es que se dirigieron a Remesh junto con la organización de investigación para moderar una discusión en vivo con un gran grupo de expertos. Así presentaron los desafíos al grupo y luego les pidieron que crearan soluciones. El resultado fue que en tan solo 1 hora fueron capaces de crear cientos de ideas para 3 problemas distintos y juntos dieron prioridad a las mejores soluciones utilizando la sabiduría del grupo de expertos en la sala. Otro ejemplo es que una marca de ropa quería entender la retroalimentación sobre una nueva campaña publicitaria que impulsaría a la marca en una nueva dirección. Identificaría qué publicidad resonó mejor en su público objetivo. A los participantes se les mostraron 3 variantes de anuncios de la nueva campaña y se les hicieron preguntas sobre cómo representaban la marca, cómo se comparaban entre sí y por qué sí o por qué no cada uno se vincula a la marca. El resultado fue que la marca fue capaz de identificar con confianza la razón por la cual un anuncio resonó con su público objetivo mejor que los demás, permitiéndoles avanzar con seguridad. Entonces, ¿cómo funcionan las conversaciones de Remesh? Bueno, encontramos misma manera que un focus group. Tenemos a un moderador que trabaja en tiempo real y está haciendo preguntas a los participantes. En tiempo real también se realiza un análisis que es automatizado por medio de nuestra inteligencia artificial de Remesh y los resultados pueden ser escalables, es decir, que son segmentados y podemos separarlos de acuerdo a nuestra conveniencia. Así, nosotros tenemos una encuesta de segmentación rápida en donde podemos chatear en vivo y en línea con un gran grupo de discusión basado en chat y tenemos análisis cualitativos y cuantitativos de las preguntas que hemos hecho anteriormente. En la conversación se puede cargar desde una fila preprogramada o escribir en las preguntas a medida que vayas avanzando. Es decir, que nosotros podemos hacer la introducción de nosotros mismos, podemos guiar a todos los participantes o podemos hacer comentarios y también podemos darles instrucciones. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando usamos Remesh? Bueno, podemos hablar, podemos hacer preguntas abiertas cerradas, podemos hacer encuestas o mini encuestas, podemos mostrar media.
Para hablar, nosotros podemos proporcionar instrucciones, configurar una historia o describir un concepto sin obtener una respuesta de un grupo. Así, bueno, vamos a seleccionar Speak para comunicarnos y vamos a esperar a que todo el grupo conteste de forma, bueno, paulatina. Nosotros vamos a decirles cuánto es el tiempo en que consideramos que deben responder nuestra pregunta. Las preguntas pueden ser contestadas de forma variada y, como les decía, nosotros podemos elegir si la respuesta es larga. Bueno, podemos seleccionar una respuesta hasta 5 minutos. Podemos también hacer pequeñas encuestas al grupo. Incluso en ese momento ustedes podrían programar una mini encuesta de forma muy rápida y lanzarla al grupo de personas. Estas preguntas se pueden añadir a las opciones de filtro que tenemos a lo largo de la conversación. También podemos subir una imagen o insertar un vínculo de video y aparecerán durante la conversación. Todos los participantes pueden hacer clic en la imagen para ver la pantalla completa. Mientras tanto, los participantes contestan preguntas abiertas y cerradas y también contestan preguntas web. Tenemos, por ejemplo, cuando pueden contestar las preguntas con texto libre. Ellos contestan conforme a su parecer y posteriormente la inteligencia artificial de Remesh coloca dos opciones que son las más populares. Y de estas, los participantes votan las respuestas de otros encuestados. Posteriormente, los encuestados seleccionan la respuesta con la que están de acuerdo y la envían. ¿Pero qué datos son los que genera cada pregunta? Bueno, se puede utilizar la pestaña Rank para obtener una visión general rápida de cómo los participantes clasificaron cada respuesta. Y podemos observar. Las respuestas se clasifican en orden de popularidad y se otorga una puntuación de consenso. La popularidad representa la opinión media del grupo y el consenso representa cuánto el grupo está de acuerdo en la puntuación de popularidad. También podemos filtrar nuestros resultados con cualquier combinación de participantes, haciendo clic en sus respuestas de la encuesta de segmentación en el lado izquierdo. Es decir, que si tenemos una pregunta, nosotros podemos dividirla por género, por estado, por ciudad, por nivel socioeconómico o cualquier otro filtro que hayan añadido al principio de la conversación. De esta manera se muestran nuevos rankings basados en la popularidad recalculada y las puntuaciones de consenso para el grupo seleccionado. Se muestran también los gráficos para cada una de las preguntas en la encuesta de segmentación para el grupo seleccionado. Podemos utilizar la opción segmento para agrupar automáticamente a los participantes en segmentos demográficos o actitudinales. Los segmentos de participante se generan de forma automática, donde la base de lo similar que cada persona respondió y votó en la pregunta formulada. Estos puntos representan a cada persona. Cuán cercanos están entre sí representa la similitud de sus pensamientos. Si pueden observar, el color representa cada segmento de los participantes. Y justamente donde están todos los puntitos unidos, representa la similitud entre sus pensamientos. Bueno, nos fuimos un poquito rápido porque tuvimos ahí un percance en el camino, pero hemos terminado con esta presentación. ¿Tienen alguna duda? Voy a leer por aquí todas sus dudas, seguramente hay muchas.
Este chat inteligente lo pueden aplicar para más de 50 o de 30 personas, hasta 5,000 personas al mismo tiempo. Nosotros vamos a poder enviarles esta presentación y también ustedes pueden descargar el webinar. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Nosotros podemos también, bueno, por medio de la plataforma, se pueden descargar los resultados de acuerdo a cada pregunta que ustedes hicieron. Y estos resultados, bueno, se descargan en formato Excel y ustedes pueden hacer los cruces necesarios. Aunque también los cruces ya están de forma automática en el momento de que ustedes ven los gráficos. De esta manera, ustedes pueden ver todos los cruces y hacer nuevamente preguntas de acuerdo a los nuevos resultados que se están dando. Además de que esta tecnología nos permite tener la participación de más de 20 personas o de 30 personas al mismo tiempo, lo cual sería muy complicado si se hace de forma tradicional, ¿cierto? Como un focus group. Mismo si se hace un focus group en un chat, regularmente estos focus group no son de más de 15 personas porque es complicado seguir la discusión para el moderador en ese chat de todas las personas que están escribiendo. Sin embargo, con esta tecnología, el moderador podría fácilmente detectar qué es lo que dicen las personas de determinado segmento. Me comentan algunos, bueno, que no vieron bien las imágenes. Eso es por la calidad que ustedes tienen en su browser. Eso lo pueden modificar en YouTube. Pueden modificar la calidad para ver el video. Sí, Remesh es una plataforma, es un software en el cual nosotros proveemos la licencia por cada actividad que ustedes tengan. Entonces, bueno, nosotros, como lo comentaba, eCGlobal trabaja en conjunto con Remesh para poder ofrecerles a ustedes una herramienta más completa. Así nosotros hacemos el reclutamiento de las personas que ustedes necesiten, con el filtro que ustedes necesiten, y los invitamos a todos a unirse en una misma hora para participar en esta plataforma. ¿Y cómo funciona? Quizá tengan alguna duda de cómo funciona. Bueno, les voy a compartir una pantalla para que vean cómo puede funcionar y cómo lo pueden ver. A ver si ustedes pueden ver. Bien, me parece que ya están viendo la pantalla. Ok, nosotros podemos seleccionar por medio del participante, cómo ve el participante, cómo ve el moderador y el observador. Nosotros podemos personalizar la plataforma de acuerdo a las características que ustedes necesiten, ya sea los colores, podemos subir algunas fotografías para personalizar la conversación y también podemos seleccionar los filtros que ustedes van a querer tener en la actividad. Estos filtros los llena la persona al momento de inscribirse, antes de comenzar la conversación.
podemos hacer la programación de las preguntas antes de la conversación y durante la conversación. En caso de que ustedes quieran implementar Remesh con alguna base de datos de ustedes, también podríamos hacerlo, no hay ningún problema. Aquí tenemos un ejemplo, espero que estén viendo. Vamos a ver, vamos a darle unos minutos para que cambie. Listo. Aquí ustedes pueden ver cómo se lanzan las preguntas y cómo son respondidas. Podemos ver la información de cada una de las preguntas y cuál fue la popularidad y el consenso de cada una de ellas. Podemos tener también filtros. Podemos saber de cada respuesta cuáles son sus filtros, por edad, por región, por ocupación, por estado civil, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y finalmente podemos saber cuál fue la segmentación y el consenso que tuvieron todos los participantes de acuerdo a una sola pregunta, por ejemplo. Esta información, como les comentaba, se puede exportar en Excel de cada una de las preguntas. Entonces, como les comentaba, esta es una herramienta fantástica para obtener insights de calidad y de cualidad. Es decir, que al mismo tiempo que ustedes van a tener las respuestas al instante y de muchas personas, pueden tener respuestas cualitativas de forma profunda, porque pueden ir modificando de acuerdo a cómo vaya la conversación. Pueden ir creando nuevas preguntas o incluso pueden colocar nuevos videos para que las personas sigan contestando y de acuerdo a la línea de la conversación. ¿Qué les parece? Nosotros podríamos conversar con cada uno de ustedes para saber cuáles son las necesidades que tienen y poder adaptar alguna propuesta que, bueno, que les ayude para poder hacer este ejercicio con sus clientes o ustedes mismos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos alguna otra pregunta, vamos a terminar esta sesión y yo quedo atenta de todos sus comentarios, ya sea por email o por teléfono. Podemos hacer alguna llamada rápida para explicar algunas dudas en caso de que hayan quedado o bien hacerles una propuesta a sus necesidades. Muchas gracias a todos por asistir y disculpen el pequeño percance que tuvimos en el camino. Esperamos escuchar de ustedes muy pronto. Muchos saludos.